Qué importante es saber cómo proceder en estos tiempos que el Mesías de Israel ya nos advirtió. Y tenemos que ir a Mateo 24 para poder entender un poco de esta parte y partir de alguna manera de estos tiempos que estamos viviendo y que están aconteciendo en nuestra vida. Hoy es 28 de Tishri del 5784, o en otras palabras, hoy es octubre 14. Perfecto. Ya ni sé en qué fecha de octubre vivo, pero sí tenía clara la de Tishri. Eso está bien. Mateo 24. Mateo 24, versículo 3. Y estando sentado Yeshua en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Yeshua les dijo: mirad que nadie os engañe. Miren lo que tenemos que ver primero, que nadie nos engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Mesías, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, o sea que ahí lo manda uno a leer el libro de Daniel y analizarlo, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Y ahí advierte de las que están encintas, de las que están criando, ay de ellas, porque entonces habrá gran tribulación que no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Hace 8 días estábamos aún transmitiendo en vivo por la emisora y teniendo un tiempo de clamor por Israel, porque cuando nos levantamos con la noticia de que Hamas estaba atacando a Israel de una manera como nunca lo había hecho. ¿Cómo lo hizo Hamas? Jamás, y es algo que queremos, en lo que nos vamos a centrar. Ya hemos dado otras predicaciones y enseñanzas sobre señales antes del fin, pero esta parte nos tenemos que hacerla directamente con lo que pasó hace 8 días, porque de esto se va a seguir hablando y hablando en serio y muy en serio. Y nosotros tenemos que saber cómo proceder y qué hacer. Y es el consejo que les vamos a dar esta tarde. Tenemos que analizar qué pasa en Medio Oriente para poder entender un poco de estas circunstancias y guerras que hay bizantinas. Bueno, en próximas porciones de la palabra vamos a ver cómo al padre Abraham se le da una bendición y se le dice que en él serán benditas todas las familias de la tierra y que va a venir un hijo, un escogido que el Señor le va a regalar para que él sea el heredero de toda esa promesa. Se trataba de su hijo Isaac, pero como la mujer que el Señor le dio a Abraham, que es la princesa Sara, se afanó, se angustió, consultó con ella y le dio a su sirviente Agar, una egipcia. Abraham se dejó trabajar como Adán con Eva. ¿Y qué sucedió? Vino Ismael. Ismael no era un hijo en yugo igual. Por lo tanto, no alcanzó la bendición que venía para y en Isaac. De Ismael se van con su mamá, que le enseña las costumbres egipcias. Se van de la tierra y queda Abraham y Sara para construir su vida nuevamente, ya con consecuencias. Los ismaelitas. Abraham los saca de su casa con dolor. La mujer le dice, y Abraham al principio no quería, pero el Señor le dijo: Abraham, hazle caso a Sara. En esta ocasión ella sabe y ella tiene por qué decirlo y tiene cómo decirlo y por qué hacerlo.
Entonces, de esa manera empieza a trabajar el Señor con toda esta simiente de Abraham, porque ya quedó allí un hijo con dolor y resentimiento, y un hijo del padre Abraham que fue a aprender costumbres que no eran tan buenas. Por eso Sara estaba tan molesta ya cuando le nace Isaac, porque el joven Ismael era mañosito. Y ella dijo, a mi hijo no le vamos a aprender mañas. Este es el hijo de la promesa, ahora sí. Uno se equivoca y luego está uno llorando y hasta el día de hoy seguimos llorando. Entonces, de los ismaelitas viene una parte de la carga. Luego viene Isaac, e Isaac se casa con Rebeca o Rivka. Y de ellos vienen dos hijos, el pequeño Esaú y el pequeño Jacob. Y Jacob y Esaú también venían con riña en el vientre de su madre. Y Jacob es el que el Señor designa para traerle una bendición, pero Esaú se disgusta mucho y se divide de su hermano. Entonces ya viene Ismael y Esaú o Esaú, divididos de la promesa del Eterno en Isaac. Y Jacob tuvo que luchar mucho hasta con el ángel del Eterno. Y después de esa lucha, Jacob termina siendo cambiado su nombre por Israel. Tiene 12 hijos con 4 mujeres, nada aconsejable para ningún hombre, nada de imitar, porque esto no quiere el Señor. De hecho, el Señor entonces tendría muchas novias y dice que el Mesías viene por una sola novia. Así que los que dicen que la poligamia está permitida, bueno, no seguirán al Mesías, porque el Mesías no nos enseña eso. Pero entonces viene Jacob con esas 4 mujeres, esos 12 hijos y una hija, y empiezan a construir y a trabajar duro, pero tienen antecedentes de los pueblos de Esab e Ismael, que son el pueblo árabe. Cuando el Señor bendice, cuando Isaac bendice a Jacob, es por un engaño que pasa ahí y él piensa que está bendiciendo a Esab o a Esaú. Y a Jacob le da las bendiciones más ricas que tiene la tierra de Israel. Fecundo, próspero, de bendición, tus hermanos se van a inclinar a ti, da toda serie de bendiciones que no me voy a detener a leer porque vamos a analizarlas en próximas porciones de la Torá. Y cuando viene Esaú con su guisado, con su potaje de cordero, mostrándole al Eterno las bendiciones de estar allí, ¿qué sucede? Esaú le dice, Padre mío, yo soy tu hijito. Yo soy tu hijito. ¿Cómo así que le diste a mi hermano la bendición y a mí qué? A Isaac le duele mucho y le da una palabra de bendición también a su hijo Esaú. ¿Y qué bendición le da? Le dice que va a ser un hombre fiero entre sus hermanos, hombre de guerra, que conquistará los pueblos a punta de espada y que le da un espíritu guerrero y fuerte. ¿Por qué Isaac le da esta bendición a Esaú? Porque Esaú se sintió derrotado y le ruega al Señor, a su padre, Padre, dame un. Isaac dijo, yo bendije a todo aquel con cosas preciosas, pues a este le voy a bendecir con un espíritu guerrero, para que él también conquiste y salga adelante. Y ese es el temple y el temperamento de nuestros hermanos los árabes. Un pueblo fuerte. Y la palabra dice que a él también se le bendijo con 12 príncipes. Entonces uno dice, qué bueno que esa bendición estuvo sobre los 2 hijos. Hubo una compensación, pero quedó desbalanceada todo este desequilibrio hasta que venga el Mesías. Solo en el Mesías se van a poder reconciliar esos hermanos. Solo en el Mesías se van a poder reconciliar esas familias. Y solo en el Mesías esos espíritus van a quietarse. De allá viene el conflicto árabe-israelí. No ha sido pelea de tierras, como nos dice la historiadora Diana Uribe. No es un conflicto de culturas, como nos lo están haciendo ver ahorita. Es un conflicto netamente bíblico y espiritual, donde el espíritu de Isaac, un hombre de tiendas, un hombre estudioso de la Torá, que le gustaba estar en esto, tiene que encontrarse con su familiar que tiene un espíritu de guerrero. Y entonces vemos a lo largo de la historia que hemos tenido esto con Israel. Siempre un pueblo como que se apacenta, se sienta tranquilo, pero enemigos fieros que vienen y lo atacan y él tiene que defenderse.
Este usualmente ha sido el conflicto general, muy general, porque necesitamos ubicarnos en ese conflicto para poder medio entender y saber, pero ¿por qué? No es por petróleo, no es por oro, no, es un conflicto espiritual, es una conflicta de bendición. ¿Y desde dónde parte? De no haber esperado en el Señor a que naciera el Hijo de la promesa. Las consecuencias que tenemos cuando no esperamos en el Eterno y cuando no le damos la oportunidad al Señor de trabajar en nuestro. Luego empieza la historia del pueblo de Israel y empiezan en Egipto, estaban bien, luego pasan a ser esclavos y salen de esa tierra para ir por el desierto a la tierra prometida, la tierra de Canaán o la tierra de Israel. Y allí en todo estos 40 años en el desierto, el Señor le da unas órdenes al pueblo que el pueblo no vuelve a obedecer. Después de que llegan a la tierra prometida con el maravilloso Josué, otra vez desobedecen las normas que el Señor da. Guardan anatema, se esconden cosas y no acaban con los pueblos. Entonces, quiero que nos situemos en algo. El conflicto y lo que pasó hace 8 días tenía que suceder, está escrito, serán guerras, rumores de guerras, pero aparte de eso nosotros tenemos que tener una enseñanza espiritual. No quiero que se malinterpreten las palabras y quiero ser muy prudente, despacio, hablar esta parte y que ustedes entiendan que tenemos que separarnos y saber si somos seres sentimentales o espirituales. Y como dijo Pablo, yo hoy os hablo como a espirituales, porque es lo que nosotros debemos hacer y cómo debemos reunirnos. Por eso empecé con la historia bíblica para decirles que lo de hoy, hace 8 días, está escrito y son consecuencias de muchas cosas. Si el pueblo de Israel siempre se hubiera sometido a la mano de Dios, toda la palabra no estaría escrita, porque los días de Israel serían muy diferentes desde el principio. Pero como toda la vida, la Biblia nos está mostrando la condición del hombre que se inclina al mal. Eso ha venido a pasar en Israel. Israel ha sufrido miles de veces con muchos imperios y les han hecho cosas terribles. Ahorita en el ayuno de Tisha B'Av, los que pudimos hacerlo y leer el libro de Lamentaciones, descubrimos que lo que pasó hace 8 días y que le hizo Hamas a Israel no es nada con lo que le hicieron a Israel. Cogían los niños, los bebés y los ponían contra la peña hasta que se abrían los muchachos. Pero ¿qué pasa? Que como en todos estos años de la historia bíblica no había televisión, internet, periodistas gráficos, no se tomaban fotos, no habían drones, para nosotros la historia ha sido muy simple y muy sencilla. Y no es así. Israel ha sufrido vejámenes terribles, terribles. Que cojan a tus hijos y los estrellen contra una peña y los dejen ahí revueltos. Que de tanta crisis las madres terminen comiéndose a sus hijos, partes de sus hijos. Eso es muy, muy, muy terrible y lo dice la palabra. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros hemos pensado que porque aquí no habían cámaras de televisión ni reportes, la historia de Israel ha sido más sencilla o más fácil. No. Han tenido momentos terribles, quizá de lo que más hablamos es de la Shoah o el tiempo de los nazis en Alemania con los campos de concentración, y es lo que medio sabemos, porque cuando la gente va a Israel y entra a ese museo, sale completamente deshecha de ver cómo les presentan jabones, botones, muchas cosas hechas de la piel de los judíos, de las uñas. Habían médicos que experimentaban y les parecía muy interesante coger niños y bebés e inyectarles gasolina por las venas para mirar qué sucedía en ellos. Los querían estudiar. Así tal cual, hay muchas cosas que no nos han dicho mucho de la historia de esos campos de concentración que fueron realmente terribles y que no imaginamos una mente medio normal que haga tanta maldad. Pero como no estaban los medios ni los drones tan encima, aún hemos pasado la Shoah y ya hay personas atrevidas que dicen que eso no existió. Israel ha pasado por muchos imperios. En Babilonia, de hecho hay una canción, ¿no? Por los ríos de Babilonia. Les hicieron cosas tremendas. En el tiempo de Daniel, cuando obligaron a los hombres a ser eunucos, tratando de acabar la semilla de Israel.
Hay muchas cosas que uno piensa que no ha sido así. Y uno dice, ¿sería fácil para nosotros hoy? No, estaríamos con él haciendo protestas todos los días y plantones. Pero entonces, como a lo largo de la historia leemos muchas cosas terribles que atravesó el pueblo judío y no ha habido reporte periodístico, no pensamos que ha sido tan grave. Y ha sido tremendamente grave. Pero hay un por qué el Señor les ha permitido pasar esto. ¿Por qué? Sí, porque el Señor le ha permitido pasar estas cosas de lamentaciones, esto del campo de concentración, que lo hemos leído en Deuteronomio. De hecho, hace poco lo leímos, que el Señor advertía que el pueblo iba a pasar todo esto. Sí, Señor, muy bien. Si tiene causa de la desobediencia. Esto no tiene otra justificación. Dios ha permitido que su pueblo, el amado, el escogido, con el que siempre va a estar, pase momentos de gran tribulación y casi sean extinguidos por su desobediencia. Esto no tiene otra palabra. Y usted póngase como padre cuando su hijo le desobedece. Hay que tener una disciplina. Pero como es toda una nación y han pasado cosas muy difíciles, la disciplina es todavía mucho más grave y delicada. El pueblo de Israel, todo lo que ha pasado en su historia difícil y trágica ha sido por causa de la desobediencia. Y no ha sido fácil y no ha sido agradable, pero es necesaria. Porque si el padre no disciplina a su hijo, entonces ¿quién lo va a hacer? Todo lo que ha pasado, la historia del pueblo de Israel es debido a disciplina del Eterno, porque una y otra vez Él ha venido a acogerlos con amor y ellos no han hecho caso. Y nosotros, como estamos injertados en Israel, tenemos la misma inclinación al mal y nos cuesta someternos y ser obedientes al Padre. Quiera el Señor que nosotros aprendamos ahora rápidamente a obedecer para que no caigamos en momentos más difíciles. Entonces, eso es lo que sucede con el querido Israel, pueblo nuestro, pero todo lo que ha atravesado, lo ha atravesado. ¿Por qué? Por su desobediencia, porque le ha costado muchísimo obedecer al Padre y poder estar firme en el trono del Eterno. Vamos a ir un momentico a Hebreos capítulo 12, versículos 4, 5, 6, 7 y 8. 5 al 8. Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 8. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. O sea que ahí estamos incluidos nosotros, porque nos recibe. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Israel es la niña de los ojos del Señor, pero es el hijo del Eterno. Son esos hijos que Él acogió para Él. Y el Señor dice que tiene que meterlos en disciplina porque los ama. Y no puede dejarlos como van porque si no se van a perder, se van a desbocar. Y eso fue lo que pasó hace 8 días. Y vamos a hacer entonces ya aquí un análisis directo de lo que pasó hace 8 días. Porque podríamos analizar todo lo que ha venido en la historia de Israel y vamos a desembocar en lo mismo. Desobediencia, castigo, reprensión y el pueblo se alinea. Como nosotros. Un chancletazo y dejamos la pataleta y nos quedamos calmados. Y luego nos vamos a dormir tranquilos. Eso nos sucede mucho. ¿Y qué pasa hace 8 días? Israel ha tenido que ceder porque la ONU le dijo una franja que pertenece a ellos y es la franja de Gaza, donde han venido a habitar y a poblarla los palestinos. ¿Quiénes son los palestinos? Los palestinos son los árabes pobres, que ni siquiera los árabes los aguantan. Los árabes están distribuidos en 11 naciones alrededor de Israel. Yemen, Arabia Saudita, todos ellos que están ahí alrededor, donde está Hezbollah, Siria, todos ellos son árabes, hasta Egipto. Él tiene
El árabe tiene una media luna, así es. Esa media luna que está rodeando a Israel son ellos. Pero los palestinos son los árabes pobres y entonces que tienen esa pobreza mental aparte de ser pobres económicamente. Y como es un pobre mental, resentido, violento, agresivo y que cree que todo el mundo tiene que darle. Son víctimas y se hacen víctimas. Entonces, estos príncipes árabes, jeques petroleros, que tienen absolutamente todo, ellos no se aguantan un calao tieso. Entonces dijeron, ay no, a estos parientes pobres del amor no nos los vamos a aguantar. A ellos hay que darles la tierra de Israel porque esa es la tierra de ellos. Porque los árabes saben que Israel no es tierra de ellos. Lo conocen en la historia, pero no lo van a decir. Entonces los árabes se reunieron y dijeron, no, un momentico. Ustedes tienen tierra, pero se las han robado en 1948. Fueron y pelearon ante la ONU de todo y la ONU le quitó un pedacito a Israel, que es la Franja de Gaza, y dijo, ahí dejen a los palestinos. Pero como son parientes pobres, resentidos y emproblemados, pues Israel ha tenido unos vecinos muy difíciles que viven exigiendo, que viven queriendo tener más y han tenido una problemática social, civil y religiosa grandísima. Aparte de eso, les dejaron una parte cerca a Jerusalén. De hecho, si fuéramos a Israel, a uno le aconsejan mucho, no vayan a mirar a dónde fue que Yeshua se hizo Tevilá en el Jordán, porque esa parte es de árabes. Y los guías turísticos, cuando van a ir a esos asentamientos árabes o a esos barrios de árabes dentro de Jerusalén, ¿qué le dicen a uno? No lleve nada, cuidado que allá rapan, roban, engañan, traicionan, son muy fregados. Deiris estuvo en Israel y no les puedo decir que así le dicen a uno y le dicen cuando uno va a ir al barrio árabe y todos los que van dicen, oiga, es la radiografía de nuestros pueblos, lleno de basura, cochinos, ¿sí? Rateros, ladrones, usureros, peleadores. Entonces dice uno, miren la tristeza, esos son los palestinos, los árabes pobres y mentalmente pobres, a los que los árabes les asignaron una tierra que no es de ellos. Aún así, Israel los ha tolerado. Aún así, Israel atiende a los palestinos en sus hospitales, los reciben en sus escuelas porque es un pueblo de paz y quiere ir tranquilo. En medio de todo saben que Hashem responde por ellos y eso está muy bien. Esos son los palestinos. Como son tan problemáticos, Israel ha tenido que construir unas murallas de defensa en la Franja de Gaza para decirles a ellos, ustedes no me pasan porque son problemáticos. Hasta ahí les llegan los servicios públicos, se los da Israel a ellos, porque es una franja de Israel. Entonces Israel les da agua, luz, todos los servicios públicos vienen de Israel porque eso es de Israel. Pero han tenido que construir una pared divisoria para que ellos no pasen. ¿Qué sucedió el sábado pasado? Cerca a esa franja y a ese límite, donde no llevan a los turistas, porque no es agradable ver cercas ni nada de eso, y es peligroso, porque tienen vecinos peligrosos. Cerca a esa franja de Gaza, se les dio por hacer un festival de música electrónica. 2 errores graves y delicados. Y ustedes saben que amamos a Israel y lo bendecimos, pero también hay que hablar en casa la ropa sucia que hay. A Israel no se le permite eso. Hagan todas las fiestas electrónicas en todas las naciones del mundo. En Israel no, porque es la nación diferente. Es el país, como dice Deuteronomio, que el Señor escogió para ser un pueblo diferente. Israel no tenía por qué estar haciendo una fiesta, ni permitiendo en su tierra una fiesta electrónica. Que en videos y fotos que han tomado, tenían una estatua de Buda levantada en ese lugar, en tierra israelí. En medio de esa fiesta electrónica había un Buda gigante y eso se han visto en videos y en fotografías. Ellos no estaban en la Franja de Gaza, estaban metros adelante de lo que es hoy y le pertenece a los judíos y a los israelitas. ¿Qué hacían? Permitiendo una fiesta electrónica, donde en las fiestas electrónicas ustedes pueden decir, no, allá no hay cerveza, no hay aguardiente, no, hay botellas de agua. ¿Por qué? Porque hay cantidad de drogas sintéticas, que es lo que ellos toman, se empepan, exactamente. Entonces dice uno, eso estaba pasando y no podemos mentirlo ni ocultarlo. Eso estaba pasando. Eso es abominación a los ojos del Eterno. Nos guste o no, es abominación.
tener a Buda y una imagen de Buda gigante, bueno, si fuera chiquitica, de calcomanía en un televisor, eso es abominación en la tierra de Israel. En cualquier tierra se permite, pero no en esa. No en Eretz Israel, en esa no. Fiesta electrónica, Buda y al pie de la franja de Gaza. Consecuencias de la desobediencia, viene juicio por Dios, ¿no? El juicio comienza por la casa del Señor. Por eso hubo tanta matazón ahí cuando entraron. Esa es la primera parte que quiero que miremos. Por eso dije, os hablo a espirituales y no a personas de carne y hueso, porque todos me podrían responder que hay derecho a la rumba o lo que sea. Segundo episodio que no han dicho y que lo sabemos. En Tel Aviv, el día de Yom Kippur y en otros lugares, se reunieron los judíos a rezar. Y estaban en un lugar público rezando y vinieron unas personas en Tel Aviv, judíos pro LGBTQ, y los sacaron de sus lugares para no dejarlos rezar en Yom Kippur. ¿Qué ha pasado? El pueblo se ha asimilado. Hemos permitido que nos permee el mundo y que ellos nos dominen. ¿Y qué debe venir del Señor? Reprensión de parte del Eterno. Y el Señor tiene que seguir moviendo fichas. Dicen los religiosos hoy en día y algunos estudiosos que es muy extraño que la matazón hubiera dado de personas de las fiestas electrónicas y de toda la gran cantidad de kibutz que hay alrededor, como la matanza de los 40 bebés decapitados en ese kibutz y otras cosas que pasaron y casas quemadas. ¿Y por qué no mataron soldados del ejército que deben estar en esas fronteras? ¿No se habían preguntado dónde están los fuertes del ejército? Bueno, entonces dicen que hay infiltrados de la izquierda israelí del gobierno que sabían de esto y han visto muy mal y están muy cansados del libertinaje en Israel. Y dieron la orden a los contingentes del ejército y a los que tenían los fuertes ahí, salgan de ahí y entren a Jerusalén. Y dejaron eso solo bajo la policía privada que había bajo esa fiesta electrónica y las personas que están en los... Claro, se le puede venir a todo el mundo a Benjamín Netanyahu, el ejército hace las cosas cuando recibe órdenes, ellos recibieron una orden y lo hicieron. ¿Culpar al gobierno? Bueno, no sé hasta dónde, pero ustedes saben que hay judíos ultraortodoxos que no son sionistas ni están de acuerdo con el gobierno, pero sí son celosos de lo que ven en el pueblo y ellos son capaces de dar a sus propias madres e hijos para la muerte si no están cumpliendo la Torá. ¿Hasta dónde es censurable? No sé, pero la palabra me dice que esto pasa porque el pueblo de Israel antes no acabó a los pueblos. Y entonces tengo que ir a la parte humana de ustedes y a la mía, que en su momento en esta semana quité cuando empezamos a hacer este análisis de la palabra y nos llegaron informaciones de muy buenas fuentes sobre todo lo que les estamos contando. Ver imágenes tan crueles y tan difíciles como las que han visto esta semana ustedes y de pronto han llorado con esas imágenes, sí, son humanos. Pero entonces, ¿qué del Dios que mandaba exterminar a todos los pueblos, incluyendo a los bebés de las otras naciones? Los animales. Si nos vamos al corazón humano, terminamos hasta enjuiciando a Dios. Pero si juzgamos como espirituales, vamos a estar a favor de Dios y sus decretos. Y es lo que Yeshua invita en Mateo 24 a sus discípulos. No les creáis. Cuidado con esto. Miren que otros van a empezar a debilitarse y van a ceder. Ustedes no. Y nuestra invitación hoy, querida comunidad, como personas que estamos viendo las cosas de varios frentes y de varias maneras, es... No podemos humanizar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es espiritual y está por encima de nuestro nivel. Necesitamos volvernos espirituales. No que no nos duela nada, no que entonces nada me importa, no. Pero nuestro corazón humano no puede estar por encima del espíritu. Debemos someter el corazón humano al espíritu y no llevar el corazón humano por encima del espíritu. Nos pareció cruel lo que hizo Hamás. Bueno, les dieron una oportunidad. Es más, a gente que han cogido de Hamás, ellos han dicho, no esperábamos que ellos no respondieran. Ellos fueron llamados y convocados y entraron, pero ellos pensaban que los iban a matar y cuando no, ¿qué pasó? Aprovechemos. Lo que no ha hecho el pueblo por tanto tiempo, que era aniquilar y exterminar al enemigo, hoy les está cobrando muy duro. Nuestra verdad y nuestra invitación es, coloquémoslo también en nuestra vida. Cuando Dios te diga, acaba algo, cierra algo, no dejes raíces,
porque la raíz puede crecer y es peligrosa y te va a cobrar después. Cuando el Señor te diga, cierra algo, cancela un proceso, no va más, no va más, hermano. El pueblo de Israel nunca terminó. En un momento, vayan y exterminen a todo el mundo y le llegan a Moisés con las mujeres y los niños. Moisés dentro de su tierra, cerca al tabernáculo, no iba a ser una matanza. El Señor no se agrada de eso. Tenían que hacerlo afuera. Cuando Dios te dice, termina algo de plano, acábalo, te lo está diciendo porque tú estás andando en un ambiente de pecado. Y te dice, acábalo allá y ven aquí y yo te purifico. Ya te recibo yo totalmente. El pueblo en su momento no obedeció a Dios sino a pedazos. Y esos pedazos se le han levantado hasta el día de hoy a Israel. Y hoy sufren. Muchos llevan 8 días con familiares secuestrados, con familiares muertos, por la desobediencia de sus generaciones y sus generaciones y sus generaciones. Y hoy en día, hogares judíos llorando a hijos que murieron por estar en la fiesta electrónica. Tenían que estar en Shabbat. Tenían que estar listos para celebrar Simchat Torah. Tenían que estar serios, celosos y firmes en sus hogares. Pero no, ahora los hogares de los israelitas y los de judíos también van al concierto de J-Lo, de Maluma, porque van a Israel y pues no, una canita, rico uno poder ir. Eso no tiene nada de malo, yo no voy a hacer nada. Es por un ratico de música. Se han asimilado y el Señor es Dios celoso. Hace muchos años fue un becerro de oro, hoy fue un Buda. Mientras unos pocos estaban escuchando la voz del Eterno, muchos estaban en la fiesta electrónica en Buda. Y entonces el Señor permitió que bajaran unos celosísimos. No sé, yo no podría juzgar a esos que si son de la izquierda israelí hicieron eso. Bueno, salvaron a los soldados que no estaban enrumbados, los otros no sé. No sé si se alcanzaron a arrepentir. No es tampoco mi deber preguntar ni saber de ellos, pero tengo que leer los hechos para aprender de mí y no volverme sentimental, porque del 90% de lo que enviaban por WhatsApp era para tocar las emociones y los sentimientos. Ay, desalmado, ay, infelices, hasta yo los mato. ¿Eso de qué te sirve? Analízalo espiritualmente. Los que se pusieron en contra del Señor con Moisés, unos fueron tragados vivos a la tierra, a otros les cayeron rayos, otros fueron acabados por culebras. Yo me coloco a favor de Dios. De hecho, solo una tribu de las 12 se colocó junto a Moisés y recibieron su recompensa, los levitas. Cuando Moshe bajó y tenían el becerro, Moshe dijo, ¿quién conmigo? El Señor dice que vamos a acabar a todos estos del mismo pueblo. Y solo una tribu paró y dijo, contigo, Moisés. Y el Señor les dio su recompensa. Y del pueblo murieron muchos. Y después vino la rebelión de Coré o de Coraj. Y ahí se fueron otros tantos. Y luego vino Finés o Pinjas. Y ese, ustedes se imaginan en este tiempo, un hombre que atraviese a unos por estar acostados en adulterio con una lanza. Garabito les quedó pequeño. Lo apedrean vivo. Y el Señor lo premió. Finés, Pinjas. Entonces nuestra invitación, hermanos, es, no podemos seguir analizando las cosas que van a seguir pasando con ojos de carne, con ojos de humanos, porque nosotros ya fuimos muertos con Yeshua. Ya nosotros somos seres espirituales que vivimos en un cuerpo carnal. Debemos juzgar como espirituales. Usted no puede seguir diciendo, ay, qué pecado, pobrecito, qué pecado. Sí, es doloroso, no vamos a decir que no. Oramos por nuestro pueblo y hay que consolar, pero también hay que aceptar que el embarazo tenía que darse. ¿Por qué? Porque ha habido grosería. ¿Por qué? Porque el Señor así quiere que lo trabajemos, porque el Señor ha sido celoso con todos nosotros y tenemos que ser así. Entonces, eso es lo que ha sucedido. Hay otras cosas que vienen detrás. Estamos diciéndole muchas versiones que hemos estado escuchando, que nos han llegado, que hemos estado analizando y que todas ellas van a lo mismo. La palabra de Dios se cumple. Rusia ha atacado mucho a Ucrania. Eso están agarrados hace más de un año. La primera semana y media, eso fue terrible en todos los noticieros y ya después se volvió una más. ¿Y por qué Rusia está tan agarrado con Ucrania? Porque es que Ucrania es un paso directo para Israel.
Entonces Rusia tiene que tomar esa ruta, porque la palabra dice que el ejército de China y Rusia van a tener que atravesar ahí para sitiar a Jerusalén en la guerra final. Todo tiene que darse. Entonces Rusia, ¿qué hace? Él sabe apretar, él vende gas. Entonces dijo, no le vendo a X y Y naciones, y sacó la lista. El gobierno israelí dijo, perdón, disculpen la molestia, yo les puedo vender gas, no hay problema. No tengo problemas con nadie, pero si ustedes necesitan, yo vendo. Yo le vendo a Ucrania, yo le vendo a Francia, yo le vendo a Gran Bretaña, países que hasta ahora aparentemente están apoyando a Israel en este momento, porque Israel les dijo, les voy a vender gas. Entonces, allá en las entrecruzadas y encrucijadas grandes de los políticos que no nos dicen y que nosotros no vemos en las noticias, Putin le dijo a Israel, ustedes les venden gas y yo me vengo contra ustedes. Tiene que darse que se abra la ruta para que el gran ejército, como dice el libro de Revelaciones, pase por todo ese Oriente Medio y llegue hasta Israel. Ya veíamos hace unos años, cuando estudiamos el libro de Revelaciones, cómo el río Éufrates ya se ha secado. Todo se está cumpliendo. Entonces, dicen también otros por allí de unas inteligencias contra israelíes y todo el cuento, que parece que Rusia le está pagando y financiando la guerra a Hezbollah y a Hamas para que acaben a Israel, porque Israel les quieren dañar el negocio de la venta de gas, y es la forma en que Rusia presiona y tiene a los países dominados. Puede ser interesante. De hecho, esta semana salió la noticia que Israel le pidió a la empresa que trabaja toda esta parte siderúrgica de gas que suspenda las labores, porque hay problemas y ahorita con guerra y con ese conflicto no pueden tener ellos seguridades de estar trabajando toda esta parte del gas. Entonces uno dice, bueno, otra cosa más que se está dando, por ahí te guardé la noticia porque me pareció muy interesante y de eso no se ha dicho nada, pero pues como nos han llegado informaciones y hemos querido tener centrado el corazón y no enloquecernos, ahí vamos el gigante petrolero Chevron suspendió sus operaciones en una plataforma de producción de gas natural cercana a las costas de Israel a pedido del gobierno israelí luego del ataque de Hamas. Ya fue retirada esa empresa de gas allá explotadora. Entonces esa es otra versión de lo que pudo haber pasado. Dice uno, sí, es bastante extraño que el ejército, que es tan pilo y poderoso y todo el mundo lo quiere, no hubiera estado en la franja de Gaza y no hubieran respondido. Ellos con un balazo acaban a todo el mundo. ¿Por qué creen que los palestinos no se les entran? Porque saben quiénes son los del ejército de Israel. Pero qué raro que los pudieron invadir por tierra, mar y aire. Entonces algo sí pasó, algún agujero grande de las esferas del gobierno arriba desajustó y dejó abierto para que atacara. Consecuencias de desobediencia y de pecado. Que las imágenes son trágicas, que nos alegramos de lo que pasó, no. No nos podemos alegrar ni por los muertos palestinos ni por los muertos israelíes, porque son almas que duelen en la presencia del Eterno. Y a eso vamos, cómo tenemos que mirar nosotros el conflicto como personas firmes y estables, llenas del Espíritu. Los bebés que murieron decapitados, tranquilos, fueron segundos para que ellos murieran, pero sus almas están en el reino de los cielos. Ya no van a sufrir nunca esos bebés. Todo esto que está escrito en Mateo 24, esos chiquitines que murieron, no van a verlo, ya no van a sufrir. Están guardados en el seno del Eterno. Pasaron de muerte a vida y fueron segundos la decapitada, no sufrieron terriblemente. Ahí nos podemos gozar por sus almas. Los que en este momento están retenidos y secuestrados, por ellos hay que orar. Ellos están vivos, ellos sí. Y a ellos los tienen en túneles, que es lo que siempre hace Hamas, en túneles, porque ellos son de las tinieblas y nosotros somos de la luz. Los de las tinieblas son los que viven escondiéndose como ratones, pero nosotros, como somos hijos de luz, como le veíamos hoy en la mañana, procedemos diferente. Por esas almas tenemos que orar porque todavía no han tenido un desenlace, pero por los que ya murieron, estando en la tierra de Israel, más que cualquiera, han tenido la oportunidad de arrepentirse y de ser diferentes. Solo el Eterno lo sabe. Es la manera como los invitamos a ustedes a ver estas noticias. Y al otro punto que vamos para mirar esto es que
Está bien la información en primer momento, lo que sucede, dónde sucede, pero hasta ahí. No difunda imágenes o videos terribles. Cuando yo en la mañana, hace 8 días, les coloqué que oráramos por Israel, coloqué un video solo donde habían unos carros prendidos en una urbanización, en un conjunto residencial, pero me enviaban otros videos muy crueles y terribles y no se los pasé a nadie. Ni hijo se los vio, ¿para qué? Eso no glorifica al Eterno, pero sí va a afligir el alma y va a hacer que en nosotros trate de haber odio contra los palestinos y los árabes. Y nosotros no somos de esos. Entonces, a lo que los invitamos en este momento es seamos conscientes. Cuando uno estudia periodismo, a uno le dicen muy claramente, todo el mundo a usted le va a decir que el periodismo y que la información es el cuarto poder. Deje que se lo digan, pero usted sabe que usted es el primero, porque usted puede encender fuegos con sus noticias y con lo que escribe, o puede aquietar lo que es. Entonces, nosotros no podemos estar difundiendo todas las cosas que vemos o que encontramos. En algún momento hubo un montaje de Benjamin Netanyahu, el primer ministro, que decía, este fin de semana vamos a hacer una bomba atómica. No, pues areparina con queso. Hagamos arepas con queso ahorita. Se le ocurrió al muchacho y dijo, hagamos arepas con queso y entonces se las vamos a tirar al vecino cuando pase. Hacer una bomba atómica se necesitan laboratorios, se necesitan pruebas, estudio y ellos mismos. O sea, yo no puedo decir, voy a hacer una bomba atómica porque los del barrio vecino Villaluz me caen mal. Eso tiene miles de kilómetros de consecuencias nucleares. Pero pasaron eso por todo lado y la gente estaba alarmadísima. Entonces uno dice, no, hasta que llegó el discurso verdadero en el momento correcto y desmintió. Había otro video. Así es que el pueblo de Israel afronta las luchas. Ay, ellos no son ángeles, queridos hermanos. Ellos son humanos como nosotros. Hay muchachos que allí en el ejército están muertos del miedo. ¿Y qué pusieron? Una celebración de Selijot de hace 1 o 2 años en el cótel, allá todos saltando con banderas. Y a mí me parecería muy irresponsable. Y ellos siendo pueblo que se aman entre sí y están bien unidos, que cuando hay todas esas noticias tristes, hubiese unos 2000 en el cótel saltando y rumbeando allá, mi Israel, ay, felicísimos, pues. Y ese video pasó, creo que por sus casas debió pasar como 5 veces, que se los enviaron muchas veces. Mentiras, mentiras. No podemos colocar al pueblo de Israel como si no le pasara nada y no les importara, y tampoco lo podemos colocar como los pobrecitos y las víctimas, porque también han desobedecido y reciben palmada de papá. Entonces nosotros tenemos que juzgar como espirituales. Escrito está y debe pasar. Ahora, si no nos parecieron tan terribles todas las otras masacres y todo lo otro que dice la palabra, que eso sí me parece a mí tremendo, leer el libro de Lamentaciones es bárbaro, bárbaro lo que dice, lo que le pasó a Jeremías. Leer los 50 capítulos de Jeremías es tremendo, eso sí, pero como no tenemos WhatsApp ni noticias, no nos ha parecido tan terrible. ¿Por qué no nos duele el corazón con esas noticias? Y si nos duele ahorita porque vemos noticieros, porque no saben tocar las fibras emocionales y humanas, pero nosotros estamos para que nos toquen las fibras del espíritu. Los espirituales deben juzgar espiritualmente. Que nos duele, sí. Si le duele, ponga en oración a esa familia. Pero usted levántese y siga y guarde su corazón de que por videos o comentarios usted no esté odiando a los árabes. Nosotros no hemos sido llamados a odiarlos. Nosotros nos hemos sido llamados a detestarlos, porque no es sabio ni prudente. No es sabio ni prudente alborotarlos y crear resentimiento en ellos. Ellos están heridos y resentidos aquí en Colombia y en todas las naciones. Nosotros no podemos tomar esa lucha como si fuera personal. Esto tiene que pasar. Y la palabra dice que esto es principio de dolores. Van a venir cosas más terribles. Esta guerra muy seguramente la va a ganar Israel, porque Israel todavía no va a ser derrotada. De hecho, si ustedes y nosotros juzgamos como humanos, vamos a ser engañados por el antimesías. ¿Por qué? Porque nos ponemos sanguíneos, nos alborotamos, la sangre se nos sube a la cabeza. Y entonces si viene ahorita un Bukele, por ejemplo, estoy nombrando porque sí, un Bukele, y dice yo voy a ser mediador entre el líder palestino y Benjamin Netanyahu, y los logra llegar a un acuerdo,
Hasta nosotros mismos vamos a decir, qué maravilla de hombre, no es que eso fue una bendición, terminar esto para mi pueblo Israel. Querido, el antimesías viene a hablar de paz y va a engañar por 3 años y medio y luego va a descubrir su carota. Que no sea usted uno de los que lo haya apoyado y sienta doler en su corazón porque se lo había advertido la palabra antes. Por eso los invitamos a juzgar espiritualmente y no con el sentimiento. No que no nos duela, no que sea grave y horrible. Las muertes no nos pueden alegrar. Ahora la palabra dice que cuando se acaban los malos, el pueblo celebra. Es diferente. Pero nosotros no podemos estar a favor de Israel porque sí, sin saber las cosas que ha hecho. A uno no le gusta que le pegan al hermano, pero una vez se escucha el juetazo y el berrido del otro allá cuando le dieron y le da a uno miedo, le da a uno también temor y dice, ¿qué tal vengan por mí también? Entonces, el Señor ya le dio un juetazo a Israel. Fiestas electrónicas, Buda, no estar cumpliendo sus fiestas. Pregúntate en tu vida, ¿qué estás haciendo tú? ¿Estás anhelando las fiestas del mundo? ¿Estás anhelando el cerdo de las naciones? ¿O definitivamente quieres ser un pueblo diferente, escogido y apartado para el eterno? ¿Ya escuchaste cómo le pegaron al hermano mayor? Ha dolido. Hemos derramado lágrimas. Eso nos debe dar a nosotros temor y temblor para portarnos mejor. Es hora de portarnos mejor, porque el juicio está empezando por la casa de Dios. Esto es principio de dolores. El Señor te escogió para que crecieras con una juventud para ser apartado del eterno, porque ya no tienes tiempo de ser tibio. Nosotros los adultos hemos embarrado y vuelto, embarrado y vuelto. Quizás tú has sido escogido para que no la embarres. Tienes que crecer parejito, porque el tiempo del Señor se ha acortado y ha venido fuertemente. Imagínense que por ver todos estos videos y juzgar mal la guerra con ojos de carne, lo que dice la palabra pase. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. No, pero si el Señor permite eso a los judíos, qué esperanza. Mas el que persevere hasta el fin, esto será salvo. Muchos van a tropezar, dice muchos van a tropezar por estas causas. Que tu corazón no tropiece. Ten corazón humano, pero para orar al Eterno. No juzgues con tu humanidad y deja de compartir esas informaciones a todo el mundo, porque la palabra manda algo. ¿Ustedes creen que el Señor se goza en la tristeza del pueblo? ¿Y por qué hemos causado tristeza en la gente enviando esos videos? No, para que sepan la verdad. ¿Tú conoces la verdad? Lo poco que hemos dicho hoy, ¿tú lo sabías? ¿No es cierto? No lo sabían. Y nosotros no podemos estar de parte de nuestros sentimientos y nuestras emociones. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año bueno de la voluntad del Eterno y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío del Eterno para gloria suya. Cada vez que vayas a compartir una información o un video, te rogamos que leas Isaías 61, 1, 2 y 3. Y si esa publicación no va a glorificar al Eterno, no la envíes. Porque el propósito del Eterno es que su nombre sea glorificado y el Señor sea uno y uno su gran nombre. En este momento, muchos están siendo engañados porque se la pasan hablando del ejército israelí. El ejército israelí es una bendición porque el Señor está con ellos. El día que deje de verlos, ese ejército será un bulto de plátanos, no más en esta tierra. El ejército de Israel será vencido, lo dice Daniel 12. Daniel 12 nos dice que el ejército de Israel será vencido. Por eso creemos que en esta ocasión ellos van a ganar. Ellos van a ganar porque todavía no es el tiempo fuerte para ellos. Pero en Daniel 12 dice que ese ejército grande será vencido. Y entonces, ¿qué va a pasar con aquellos que están felices con el ejército? ¿Hay que orar por el ejército? Claro. Y hay que orar que venga arrepentimiento sobre esos muchachos. ¿Sabes qué hicieron los religiosos de Israel todos estos días?
se pusieron a sacar toda la tela que tenían de verde militar para hacerles talit a los soldados. Y en un salón, niños como de la edad de 9, 10 años, que ya han estado en las yeshivas, con grandes y con adultos, cada uno en su sitio, rezando para hacerle los nudos a los talit de los tzitzit y enviarlos a los soldados para que no haya ni un soldado que no tenga tzitzit para salir a guerrear. Porque la palabra dijo que si tienen los tzitzit, sus ojos no se van a desviar de la mira del Eterno. Los religiosos han estado yendo a orar por los soldados y les han estado enseñando el Shema, porque hay muchos que no. El ejército israelí es uno de los ejércitos donde las mujeres más abortan. ¿Por qué? Porque son chicos y chicas. Y pues se alborotan en su juventud y allá pues dentro del ejército les permiten abortar, no hay problema. Eso es abominación y eso no está bien en ese ejército. Entonces imagínense lo que puede estar pasando. Ahora los religiosos, no hay mal que por bien no venga. De las tinieblas el Señor siempre saca la luz. De este momento tan doloroso, hay judíos que están en el ejército y nunca habían conocido un talit, porque como sus papás ya se asimilaron y no los dejaron ni los exigen ser religiosos, ya los muchachos judíos no saben qué es un talit. Pero tuvo que llegar este momento para que los ultrarreligiosos y los religiosos empiecen a hacerles talit y vayan al ejército y les expliquen y les digan, ponte lo que esa es tu protección. El antibalas para ellos va a ser un talit. No es con fuerza ni con ejércitos, es con su espíritu, enseñándole la palabra a esos chicos del ejército. Ahora sí, llega un rabino y todos le hacen fila para que oren por él. Ahora sí, óreme, rece, rece, invoque el nombre del Eterno sobre nosotros. Lo veíamos en la parashá hoy. Cuando hubo pecado y pecado, al fin se levantó una generación cercana que fue la de Noé, que empezaron a invocar otra vez el nombre del Eterno. Estamos listos a los últimos tiempos. Esto es principio de dolores, hermano. Muy seguramente ellos van a ganar, pero en la última batalla, cuando Israel se crea firme y vea que su ejército ha venido ganando batallas una tras otra, ellos van a ser vencidos. Y es cuando van a tener que clamar, Baruch haba Beshem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor, porque el que pusimos de rey no era el antimesías. Tú y yo no podemos ser engañados. No podemos ser sionistas porque no fuimos llamados a ser sionistas. No podemos ser políticos porque no fuimos llamados a estar en la política ni a ser políticos. No podemos estar a favor del uno y en contra del otro. Solo debemos estar a favor del Dios de Israel, de la vida que Él ordena. Y si tiene que pegarle a los hermanos, que le pegue. Pero nosotros no podemos seguir haciendo lo que sea en nuestras vidas. Así que es muy, muy importante que estudiemos la palabra y que juzguemos espiritualmente. Porque imagínense cuando venga, en Daniel 12 dice que el ejército será vencido. Imagínense cuando venga la profecía de Zacarías 14. He aquí, esto no ha pasado. Esta es una profecía. He aquí, el día del Señor viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, la ciudad, y vamos a tener drones, CNN, todos los canales que usted quiera ver y está viendo, y todos los amigos que le envían videos, todos esos van a estar listos. Y miren lo que va a pasar. Yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Si estábamos alertados por Hamás, imagínense todas las naciones. Y la ciudad será tomada. ¡Ay! Van a tomar Jerusalén, nuestra niña. Y serán saqueadas las casas. En estos días fueron un poquitico, unas cuantas, nadita. En Jerusalén van a ser todas las casas. Jerusalén, el centro de todo. Y violadas las mujeres. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Imagínense nosotros con el corazón humano viendo esto. Señor, ¿cómo permites que las mujeres de Jerusalén sean violadas y todo el mundo saqueadas, todas las casas? Tiene que pasar, no ha pasado. Y tenemos que juzgar como espirituales, no como a sentimentales, porque el corazón nos puede engañar. Cosas peores vendrán. Cuando el antimesías se levante en la tierra, imagínese todo el furor que va a salir de maldad. El falso profeta hará sanidades, milagros en cielos y tierra. O sea, eso va a ser poderoso. Y usted y yo tenemos que juzgar con el espíritu y no con el corazón, o podemos ser engañados. Nuestro amor por Dios puede decaer, porque vamos a decir, ¿cómo le permites esto a tus hijos?
Entonces saldrá el Señor y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, por si alguien duda o dice que ese no es. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. En esta misma semana hubo un gran terremoto en Afganistán. Eso quedó como la última noticia por la guerra. Imagínense cuando los drones y todos los noticieros puedan ver esto y lo anuncien. No podemos dudar del eterno nuestro Dios, está escrito y va a pasar. Pero si tenemos que ser entregados a la muerte, pues ya morimos con Yeshua. Estamos juntamente crucificados. No debemos tener, pero sí debemos tener nuestro espíritu y nuestro corazón firme en Adonai. Que sus publicaciones y que su análisis solo digan una cosa: Hashem reina, Hashem reina. No se vuelque a favorecer simplemente a Israel porque sí. Escuche también los análisis y mire a Dios en el asunto. Mi hermano mayor tenía que recibir su pan del Señor. Yom Kippur y sacarlos de las calles LGBTI judíos. Fiesta electrónica con Buda en Israel. Eso me llena a mí de celo y me molesta. También me duelen mis hermanos sufriendo. Pero papi tenía que pegar. Él es celoso. Y yo debo cuidar por mí. Ahora yo no tengo que asimilarme, no tengo derecho. O si no, papi me puede venir a pegar a mí, porque me he asimilado. Ustedes, padres, no negocien con sus hijos la santidad. Ellos pueden hacerse los grandes y tener hasta barba, pero ustedes responden por sus hijos. No los dejen asimilar. Sus hijos no son para asimilación, porque el Señor es celoso y Él no juega con nuestras vidas tampoco. Él es un papá equilibrado y justo. Si le pegó al mayor, ¿qué le puede pasar al menor? Pan también. Pao, pao. Esto debe cogernos a nosotros temblor y hacer crecer en santidad nuestras vidas. Y tú has sido llamado para anunciar las buenas nuevas de salvación, no para transmitir los videos de CNN que entristezcan al pueblo. Pregúntate, lo que voy a enviar, ¿qué efecto va a causar en la persona? Si vas a compartir algo para angustiar a las personas, para desinformarlas, para entristecerlas, para hacer que ellas juzguen a Dios o que no crean en Él, abstente. Tus publicaciones tienen que ser para glorificar al Eterno, para poder mostrar en medio de la batalla y de la dificultad a un Dios grande y poderoso, que guardó a muchos en los kibutz, que guardó había una fiesta, eran 4,000 personas, no murieron la mitad, no murieron 2,000, murieron menos. Fue temprano y lo dijimos, el pueblo hubiera salido con rollos de la Torá por las calles, hubiera sido una masacre terrible. Eso es lo que tenemos que hablar, de cómo el Señor guardó al pueblo y aún tiene misericordia. Que tus publicaciones y las mías glorifiquen al Eterno. Tú no has sido llamado para hacerle campaña a ningún político, ni a Netanyahu, ni al ejército de Israel. Muy lindo si los amamos y oramos por ellos, pero nosotros debemos hablar y fuimos llamados para hablar las palabras de la Torá. Todo gobierno es malo, todo gobierno es injusto, todo gobierno es gobierno de hombres, te puede desilusionar, pero el gobierno del único que no decepciona es del Rey de Israel. Este es el gobierno que se va a situar bien situado en muy poco tiempo, pero tú y yo necesitamos conocer a Dios de una manera tan poderosa que no podamos ser engañados en este tiempo por nadie. Que las noticias que tú anuncien sean para glorificar el nombre del Eterno. Esto tiene que pasar y seguirá pasando y será más seguido continuamente, porque todos los gobiernos que tienen que ponerse en una crisis terrible. Ya en estico cae la economía de Estados Unidos. En el tiempo de COVID, ¿saben cuáles fueron las naciones que compraron todos los bonos americanos en las bolsas? China y Arabia Saudita. Compraron todos los bonos americanos y ahora los están negociando. En el momento en que se alebreste mucho el gobierno americano, Arabia Saudita y China van a sacar su valera y los van a quebrar económicamente. Y cuando ellos estén quebrados, Estados Unidos le dirá a Israel, ya no te puedo apoyar, no somos socios, no somos amigos, me quebraron y ahora tengo que hacer alianza con otros. Todo está escrito, hermano.
Por eso usted no se apasione con ningún presidente, con ninguna política humana, porque detrás de eso tiene que levantarse el hombre de perdición y va a venir con unas promesas grandiosas y fabulosas si a usted le gusta la economía y si a usted le gusta vivir bien en este mundo. Usted tiene que morir a eso y estar dispuesto a morir y a vivir únicamente para el Señor. O si no, el antimesías con sus falsas promesas también lo puede engañar. Él y el falso profeta van a tocar corazones humanos, pero si usted es espiritual, no lo van a tocar a usted, porque usted va a estar por encima de sus mentiras y Dios le va a dar el discernimiento. Así que, amado hermano, nos pareció importante poder compartir esto. Nuestro único fuerte, Hashem. Nuestro único destino, su palabra. Y el resto tiene que pasar, pero nosotros no podemos estarnos dejando engañar en las artimañas del enemigo, ni en todas las cosas que tienen que pasar, porque esas son normales y así tienen que suceder.